La vibración no era un trueno, era un impacto sordo que estremeció los cimientos de la dacha de Kuntsevo a través del suelo helado, un estremecimiento telúrico que anunció el desgarro de la realidad. Eran las 04:15, 22 de junio de 1941. El aire, denso con el olor persistente del tabaco de pipa rancio y la humedad del bosque moscovita, se hizo repentinamente delgado, cargado de ozono quemado y polvo lejano. El silencio autocrático que protegía a Iosif Vissarionovich Djugashvili, el hombre de acero, se hizo pedazos. Un estruendo distante, multiplicado por la vastedad de la llanura occidental, rompió la calma. El general Blasik irrumpió sin permiso, sus galones de seguridad temblando bajo la luz mortecina de la bombilla de baja potencia. Un acto de insubordinación que en cualquier otro día habría significado un viaje directo al sótano del Lubyanka. El miedo que brillaba en los ojos del guardia era más grande que el miedo al propio Kova. «Camarada Stalin», su voz era un hilo raspado, negándose a articular el nombre del invasor. «El oeste ha respondido. Han cruzado el Bug. No es una provocación, es el total. La línea de contacto ya no existe». El dictador permaneció inmóvil en su sillón, los ojos pesados sin parpadear, el humo de la pipa atrapado en el aire. No era ira lo que lo petrificó, sino una parálisis de comprensión. Su cálculo fundamental, la base de toda su política de apaciguamiento y purga, acababa de ser demolido en un instante por los cañones de la Wehrmacht. El error final no había sido la orden, sino la fe ciega en su propia inmunidad estratégica. El mundo que precedió a este amanecer sangriento era un tablero de ajedrez donde las piezas rojas se movían por la coerción, no por la convicción. La Unión Soviética, apenas una década después de las purgas que diezmaron a sus intelectuales, a sus agricultores y, críticamente, a su alto mando militar, se erigía como una potencia industrial de fachada, impulsada por el terror y la mano de obra esclava. Stalin había pasado la década de los 30 obsesionado con enemigos internos, trotskistas, espías zaristas y desviacionistas, utilizando el NKVD como bisturí para extirpar cualquier órgano sano que pudiera albergar disidencia. Mientras la maquinaria de propaganda glorificaba al líder genial de los pueblos, el núcleo de defensa estaba hueco. El pacto Molotov-Ribbentrop, firmado apenas 2 años antes, no era un acuerdo estratégico, sino una herramienta temporal, comprando lo que Stalin creía eran 18 meses inviolables para rearmarse. Él había subestimado el apetito voraz de Hitler y había sobreestimado grotescamente su propia capacidad para manipular la cronología geopolítica. Había ignorado los avisos de Churchill, las transmisiones decodificadas del espionaje de Sorge desde Tokio, e incluso las concentraciones masivas de tropas alemanas en la frontera polaca. Su megalomanía estratégica lo había convencido de que Berlín nunca atacaría mientras Gran Bretaña siguiera en pie. La URSS era una burbuja de optimismo forzado, a punto de reventar bajo la presión de la Blitzkrieg. Iosif Vissarionovich Djugashvili no era un estratega militar clásico, era un psicópata con visión de ingeniero social, criado en la brutalidad georgiana y educado en la fría disciplina del marxismo-leninismo. Su mente funcionaba por eliminación y control absoluto. La duda era una debilidad burguesa, la oposición, un cáncer que debía ser extirpado. Esta necesidad patológica de control se tradujo en un sistema donde la verdad ascendente era filtrada, pulida y envasada para no ofender al receptor final. Quien portaba malas noticias era considerado el autor de esa realidad indeseada. El perfil psicológico de Stalin se definía por una paranoia hipertrofiada. No confiaba en nadie, ni siquiera en su propia sombra, pero paradójicamente desarrolló una confianza absoluta en su capacidad para discernir la intención última del enemigo, incluso cuando toda evidencia externa lo contradecía. Su vida era una serie de maniobras de poder. La guerra, para él, era simplemente el ejercicio más violento de esa misma maniobra. La purga del cuerpo de oficiales del Ejército Rojo, iniciada con el juicio de Tugachevsky, no fue un error logístico, sino la manifestación de este perfil. Prefirió la lealtad inepta y el terror disciplinario a la competencia independiente. Esto lo dejaba solo, un dictador genial rodeado de hombres aterrorizados
que solo sabían asentir y ejecutar, incluso si la orden llevaba al desastre. La semilla del mal, el origen conceptual del error final, germinó de dos convicciones profundamente desviadas de Stalin. Primero, la creencia inquebrantable de que el capitalismo era un monolito inestable, destinado a devorarse a sí mismo, por lo que la guerra entre Alemania y los aliados occidentales era inevitable y prolongada. El segundo error fue su interpretación infantil de la lógica de Hitler. El Führer, en su mente, era demasiado calculador para abrir un segundo frente monumental antes de resolver el primero. Esta lógica perversa se convirtió en la piedra angular de su estrategia defensiva. La URSS jamás debía ser vista como la parte agresora, y bajo ninguna circunstancia se debía reaccionar a las provocaciones fronterizas, por más obvias que fueran. El concepto de defensa preventiva fue purgado de la doctrina militar soviética. La directriz era clara: cualquier movimiento de tropas o activación de sistemas de alarma cerca de la frontera, incluso ante el inminente ataque, sería interpretado por Berlín como una justificación para la guerra. La directriz de no responder fue el veneno. Se ordenó a las unidades fronterizas que mantuvieran munición bajo llave y que los aviones permanecieran en las pistas, camuflados y desarmados. Stalin no estaba comprando tiempo, estaba entregando la iniciativa, atando las manos de su ejército con la absurda esperanza de mantener la ilusión de paz hasta que él decidiera que era el momento oportuno. La planificación de la inacción se desarrolló en la absoluta oscuridad del Kremlin. Stalin no compartía su paranoia con nadie más que con sus colaboradores más cercanos, Molotov, Beria y Mikoyan, quienes actuaban menos como consejeros y más como notarios de la voluntad dictatorial. A medida que las semanas de la primavera de 1941 avanzaban, el mapa de la frontera occidental, colgado en la oficina de Zhukov, se oscurecía con las marcas de concentraciones alemanas. Los informes de inteligencia de los distritos militares se volvieron frenéticos, detallando el flujo constante de divisiones de infantería, panzers y unidades aéreas hacia el este. La respuesta central desde Moscú era siempre la misma: categorizar los informes como desinformación británica o provocación deliberada. Se emitieron órdenes secretas para redistribuir depósitos de municiones lejos de la frontera para protegerlos de lo que Beria llamaba la inevitabilidad del sabotaje interno. No se permitía cavar trincheras ni establecer campos minados, pues esto, supuestamente, alertaría al enemigo. La planificación se basaba en la premisa irreal de que, si el Ejército Rojo mantenía una postura pasiva, Hitler reconsideraría o pospondría el ataque. Mientras los mapas mostraban la hoz y el martillo sobre un vasto territorio sin defensas reales, la maquinaria administrativa se enfocaba en silenciar a cualquiera que gritara la verdad. Las señales técnicas se acumularon con la precisión cruel de una tormenta que se anuncia. Desde marzo, los ingenieros de comunicaciones interceptaron un aumento exponencial en el tráfico de radio alemán, con códigos que migraban a nuevas frecuencias, un claro indicio de un cambio de posición masivo y coordinado. Los observadores aéreos soviéticos reportaron incursiones de reconocimiento a gran altitud que ignoraron cualquier intento de intercepción. Los pilotos alemanes volaban con arrogancia, sabiendo que la orden de Moscú prohibía disparar. Los informes meteorológicos indicaban patrones de reabastecimiento que solo tenían sentido para una ofensiva a gran escala que dependía de una logística impecable. El más condenatorio de todos fue el informe del 14 de junio, detallando la llegada de unidades ferroviarias completas, equipadas para el transporte de tanques pesados, a las estaciones polacas cercanas al límite fronterizo. El comisario de defensa, Semyon Timoshenko, junto al jefe del Estado Mayor, Georgy Zhukov, presentaron estos datos, pidiendo autorización para al menos desplegar las unidades de primera línea a posiciones de combate. La respuesta de Stalin fue cortante y llena de escarnio. Están siendo chantajeados por rumores. Sigan con sus ejercicios planeados. No se moverá ni un hombre más cerca de esa línea de confrontación de lo que ya está. Las advertencias técnicas se ahogaron bajo la negación política. Las voces silenciadas no eran solo las de los generales aterrorizados, eran las de los espías arriesgados y los diplomáticos perspicaces.
Richard Sorge, operando desde la embajada alemana en Tokio, envió mensajes cifrados que no solo confirmaban la inminente invasión, sino que precisaban la fecha, 22 de junio. Este informe, de la máxima fiabilidad, fue archivado bajo la etiqueta de duda. Un desertor alemán que cruzó la frontera en el sector de Brest-Litovsk a mediados de junio detalló la hora y los objetivos iniciales del ataque. Fue interrogado por el NKVD y luego ejecutado por difundir propaganda enemiga. La cúpula diplomática en el extranjero, incluyendo el embajador en Berlín de Yakhanov, intentó transmitir la atmósfera de movilización total que se vivía en la capital del Reich. Pero la voz de Molotov, en un eco de la paranoia de Stalin, desestimaba. ¿Acaso creen que los alemanes no tienen derecho a mover sus tropas por su propio territorio? Dejen de crear pánico. La lealtad al dictador había borrado la capacidad de razonamiento. Quienes intentaban elevar la alarma eran reprendidos, purgados o, en el mejor de los casos, ignorados hasta la irrelevancia. El miedo a contradecir a Stalin se convirtió en el filtro más letal para la verdad, asegurando que la única narrativa que llegara a la cima fuera la que él ya había preestablecido: la paz controlada. La noche del 21 de junio se arrastró como un peso de plomo sobre Moscú. En el Kremlin, el ambiente era de una tensión helada, palpable en el olor a tinta fresca y sudor frío. Zhukov y Timoshenko habían forzado una reunión final con Stalin, armados con los últimos informes que detallaban las luces de los convoyes alemanes encendidas a lo largo de toda la frontera. La petición de los militares era desesperada: emitir la Directiva No. 1, un plan mínimo que ordenaría a las unidades de primera línea ocupar sus posiciones defensivas y dispersar los aviones. Stalin fumaba su pipa, escuchando con un silencio que era más aterrador que cualquier grito. Finalmente, concedió, pero con una modificación catastrófica. La directiva debía ser transmitida por telegrama codificado solo a los comandos más altos y con la estricta advertencia de que solo debía ser ejecutada en caso de un ataque comprobado, sin disparar un solo tiro preventivo. La orden era ambigua, llena de la cautela paralizante de Stalin, y llegó a muchas unidades en las primeras horas de la mañana, justo cuando las bombas ya estaban cayendo, haciéndola inútil. El dictador se retiró a Kuntsevo a las 0100, convencido de que había hecho lo suficiente para disuadir, o al menos para no provocar. La última hora de la paz fue gastada en la negación de su inminente fin. El error final no fue un fallo de cálculo, fue la manifestación de un carácter incorregible. Ocurrió en la mente de Stalin minutos antes de que la primera andanada de artillería cayera sobre Brest. El dictador tuvo una última oportunidad. Plasik y otros miembros del servicio de seguridad habían reportado movimientos masivos en el lado alemán que no podían ser clasificados como meras provocaciones. La luz roja parpadeó en el escritorio de Koba, el teléfono de la línea directa del Estado Mayor. Podría haber descolgado, emitido la orden simple de preparación total de combate, salvando las vidas de miles de soldados que dormían en barracones sin fortificar a pocos kilómetros del frente. Pero la visión de Stalin, distorsionada por su soberbia y su terror a ser manipulado, le impidió actuar. Mantuvo la línea. La decisión que tomó, en el silencio opresivo de su dacha, fue la de la inacción activa. Al negarse a dar la orden de defensa a tiempo, al mantener la Directiva No. 1 en su estado paralizante de ambigüedad cobarde, Stalin firmó la sentencia de muerte de la vanguardia de su propio ejército. Confundió la prudencia política con la parálisis militar. Exactamente a las 03:30, la decisión de esperar un segundo más, un minuto más, antes de reconocer la verdad, condenó a la Unión Soviética a la catástrofe inicial. El silencio que siguió a las primeras explosiones no fue la calma, fue la negación. Cuando el general Vlasik irrumpió con la noticia, Stalin se negó a aceptarla como una guerra total. Su reacción inicial fue de incredulidad absoluta, una ira fría dirigida no a Hitler, sino a sus propios comandantes, a quienes acusó de caer en una provocación masiva del enemigo. Ordenó a Molotov contactar de inmediato con el embajador alemán Schulenburg y exigir una explicación, todavía aferrado a la idea de que todo podía ser revertido a través de un mecanismo diplomático, un malentendido de proporciones cósmicas.
En el cuartel general, Chukov y Timoshenko, ahora plenamente conscientes del desastre, se enfrentaron al vacío de la autoridad. Las primeras horas vieron cómo las líneas de comunicación con las unidades del oeste se cortaban sistemáticamente, no por sabotaje, sino por la aniquilación completa de los puestos de mando. Hubo un lapso de 7 horas, desde el primer impacto hasta el discurso oficial, en el que la cabeza del Estado Mayor intentó contactar con el líder, solo para encontrarlo en un estado de estupor catatónico. El hombre de acero se había disuelto en pánico puro. La URSS era un cuerpo decapitado, su gigantesco corazón militar incapaz de latir sin la orden precisa de su única autoridad. La negación pronto cedió al caos. La reacción en cadena fue instantánea y devastadora. En el sector norte, las divisiones alemanas, sin encontrar resistencia organizada, avanzaron decenas de kilómetros en las primeras 6 horas. El cielo soviético se convirtió en un cementerio de aviones, muchos de ellos destruidos en tierra, alineados en formaciones perfectas para la masacre, tal como Stalin había ordenado que permanecieran. Los depósitos de combustible y municiones, ubicados cerca de las fronteras para un rápido reabastecimiento ofensivo, cayeron intactos en manos del enemigo. Cientos de miles de soldados del Ejército Rojo, desorganizados y sin una directiva clara, se vieron obligados a luchar en batallas de bolsillo condenadas al fracaso, su heroísmo ahogado por la superioridad táctica y aérea alemana. La directriz de no responder se tradujo en una aniquilación masiva de oficiales intermedios que, por miedo a ser ejecutados por desobedecer, dudaron en movilizarse. La velocidad de la Blitzkrieg no solo rompió las líneas defensivas, pulverizó la cadena de mando soviética. El pánico se extendió por las ciudades fronterizas, iniciando una huida masiva hacia el este, obstaculizando las líneas de ferrocarril que se necesitaban desesperadamente para la movilización de refuerzos. Los intentos de encubrimiento comenzaron casi antes de que se evaporara el humo de las primeras explosiones. La verdad de la catástrofe inicial era políticamente intolerable. Stalin, tras su período de parálisis, reapareció el 3 de julio, visiblemente envejecido, para emitir un discurso radial a la nación. Pero antes de eso, la maquinaria del Estado se movilizó para reescribir la historia. Se prohibió a la prensa soviética usar la palabra derrota o admitir la pérdida de territorio significativo. La narrativa oficial insistió en que el Ejército Rojo estaba librando una retirada estratégica gloriosa, atrayendo al enemigo hacia las profundidades, y que las pérdidas masivas se debían a la traición de elementos trotskistas fascistas dentro de las líneas fronterizas. Beria, el jefe del NKVD, recibió órdenes draconianas para investigar y ejecutar a cualquier comandante que hubiera permitido la sorpresa, convenientemente ignorando que la sorpresa había sido un mandato directo del Politburó. Se falsificaron los números de bajas y equipos perdidos. El objetivo era doble: mantener el terror disciplinario y, crucialmente, absolver a Stalin de la responsabilidad personal. Las mentiras se tejieron tan rápido como las divisiones alemanas avanzaban, creando una doble realidad, donde el pueblo sufría el infierno de la guerra, mientras el Estado predicaba una victoria inminente. El colapso total se materializó en cifras abrumadoras y nombres geográficos infames. En menos de 6 meses, la Wehrmacht capturó casi 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos, la mayoría de los cuales perecieron de hambre o enfermedad en campos improvisados. La URSS perdió el 40% de su población industrial y la mitad de su capacidad agrícola. Las vastas llanuras que alimentaban a la nación estaban ahora bajo ocupación nazi. Minsk cayó en 4 días, Kiev en 2 meses. Las ciudades fueron reducidas a ruinas humeantes, testigos del fallo estratégico supremo. La ruina no era solo material, sino moral. La fe ciega en el liderazgo infalible de Stalin fue reemplazada por una rabia sorda y el terror de la supervivencia. Solo la inmensidad del territorio ruso, la brutalidad del invierno y la resiliencia desesperada de un pueblo que luchaba por su existencia y no por su ideología, lograron frenar el avance. El costo de ese error final fue la sangre vertida en el camino a Moscú, un sacrificio evitable de millones,
resultado directo de un dictador que prefirió el control absoluto a la simple y necesaria preparación militar. La catástrofe fue la prueba irrefutable de que la paranoia del líder era más peligrosa que la astucia del enemigo. El juicio de la historia sobre el error final no es un debate sobre la victoria final, sino sobre el precio de la incompetencia. Aunque la Unión Soviética emergió como vencedora, el costo humano y material la dejó marcada para siempre. El ataque del 22 de junio de 1941 y la consiguiente respuesta paralizada de Stalin se convirtió en el evento definitorio que aseguró que la Gran Guerra Patriótica se librara bajo los términos más brutales posibles. El dictador nunca admitió su fallo. En cambio, utilizó la victoria para cimentar su leyenda de genio militar, purgando a aquellos que conocían la verdad del pánico inicial, asegurando que la narrativa histórica soviética culpara a la traición y a la inexperiencia, nunca al líder. La consecuencia directa de su parálisis inicial fue que la URSS cargó con el 80% de las bajas del eje en el frente oriental, una desproporción catastrófica. La historia juzga que el ataque alemán fue inevitable, pero la magnitud del desastre inicial fue la obra exclusiva de la megalomanía de Stalin, el hombre que creyó que podía dictar la agenda de la guerra basándose únicamente en su propia voluntad política, en lugar de la realidad táctica. El epílogo del día que Stalin perdió el control no es una tumba conmemorativa, sino una advertencia perpetua. La victoria, sellada con el sacrificio de 20 millones de ciudadanos soviéticos, consolidó la dictadura y legitimó la paranoia como principio rector del Estado. El legado de ese pánico inicial y el consecuente encubrimiento moldeó la Guerra Fría, forjando una URSS siempre desconfiada, siempre dispuesta a sacrificar vastas poblaciones por el beneficio de un cálculo político central. La reflexión final se cierne sobre el peligro del poder concentrado. Cuando la verdad es letal para el mensajero, la realidad se vuelve invisible para el gobernante. Stalin demostró que el error más grande en la historia humana puede surgir no de un plan malvado, sino de la soberbia aterrada de un solo hombre que en el instante crucial eligió su propia imagen de infalibilidad por encima de la supervivencia de su nación. Es un recordatorio sombrío de que el error final de un líder absoluto es siempre la fe ciega en su propia omnisciencia.